nunca me sentí tan bien flanqueado. Deben ser algunas de las prebendas de estar recientemente ya jubilado. En mi etapa de actividad, Pablo nunca me brindó estas oportunidades. Yo me gustaría comenzar presentando el tema en sí mismo, la importancia de la justicia constitucional en los procesos del Estado democrático en Iberoamérica, porque sin duda es un tema de una gran actualidad política, vistas las convulsiones que atraviesan no solamente Iberoamérica, pero también Iberoamérica desde el punto de vista político, pero también porque desde el punto de vista académico esto de la justicia constitucional en Iberoamérica tiene cierta envergadura, Todos sabéis que la idea de la justicia constitucional, el concepto de justicia constitucional surge de la mano de Estados Unidos o del modelo de judicial review estadounidense y de su contrapunto europeo con el Tribunal Constitucional austriaco, que nosotros siempre llamamos austriaco-kelseniano por influencia quizá de don Eduardo García de Enterría. El hecho es que este planteamiento de estudio académico de la justicia constitucional como dicotomía entre el modelo estadounidense y el modelo europeo ha empezado a verse superado por la aparición, la generalización de la justicia constitucional en los sistemas políticos de nuestros días, de modo y manera que hoy ya la explicación y la reflexión sobre la justicia constitucional tiene que trascender más allá de el famoso modelo difuso y el famoso modelo concentrado. Y en ese trascender de esos esquemas, la justicia constitucional, lo que podríamos decir modelo iberoamericano de justicia constitucional, ha desempeñado un papel capital. Y eso no es idea mía, sino precisamente del director de este seminario, Pablo Pérez Trems, en un viejo artículo que a lo mejor ya ni siquiera él mismo se acuerda. Pero ahí es donde yo me di cuenta de la importancia que el modelo latinoamericano tenía en la configuración y en la reflexión de las verdaderas esencias de la justicia constitucional. Porque, efectivamente, en Latinoamérica, donde la justicia constitucional se ha extendido a casi todos los países, yo tengo una relación y de un modo u otro, prácticamente todos, salvo Cuba, bueno, y en la actualidad Venezuela, pues todos los regímenes constitucionales de México a Argentina y Chile cuentan con instrumentos, mecanismos, órganos que operan como verdaderos órganos de justicia constitucional. Yo tengo reflejados 18 y unos se adscribirían al viejo modelo difuso, México-Argentina, otros al modelo concentrado, otros al modelo híbrido de sala especializada en la Corte Suprema, pero a la postre hoy nadie negará que en la práctica totalidad
de los Estados integrantes de Iberoamérica existe un modelo de justicia constitucional. ¿Y cuál es entonces la seña de identidad de la justicia constitucional con carácter general y también con carácter, digamos, académico? Pues precisamente el esfuerzo y la operatividad que ha tenido los mecanismos de justicia constitucional para asentar de modo más sólido el Estado democrático en Iberoamérica. Han sido piezas capitales. Voy a contar una anécdota que no deja de ser una anécdota, pero es una anécdota muy expresiva de uno de los países de Iberoamérica. Me estoy refiriendo a Guatemala, 1993, y autogolpe del presidente de la nación. Serrano, me parece que era su nombre. Y he oído en varias ocasiones a Jorge Mario García Laguardia, que en aquellos momentos era, además de ilustre constitucionalista, miembro del Tribunal Constitucional, cómo reaccionó el Tribunal Constitucional guatemalteco frente a aquel avasallamiento de las instituciones constitucionales y democráticas. Por supuesto, el Tribunal Constitucional se había diluido y fueron los propios miembros del Tribunal Constitucional los que, reuniéndose en casas particulares, huyendo de la represión que se avecinaba, consiguieron elaborar una sentencia para declarar la inconstitucionalidad del autogolpe que había perpetrado y realizado el presidente de la República. Y cargados de ese pronunciamiento, de esa sentencia, Jorge Mario contaba cómo acudieron a la sede del Estado Mayor del Ejército, que era quien podía de algún modo parar aquello. Jorge Mario, con mucha más gracia que yo, porque yo no la tengo, contaba el terror con el que llegó. Él es un hombre bajo y como decía que la mirada no le llegaba casi a las botas de aquellos militares que le recibían. Él era en aquellos momentos presidente o vicepresidente, pero llenos de valor entregaron el pronunciamiento, la sentencia, declarando inconstitucional el golpe de Estado perpetrado por el propio presidente de la República. Bueno, es verdad que no fue esa sentencia la que evitó el autogolpe, pero sí que fue la sentencia o el razonamiento, la argumentación con la que los militares se expresaron para justificar su rechazo del golpe de Estado. Yo creo que, aunque ha pasado muy desapercibido, porque no deja de ser una anécdota, pero ese pronunciamiento de la Corte Constitucional guatemalteca y esa operatividad que tuvo para salvaguardar el Estado democrático en ese país es la seña de identidad que ha caracterizado durante estos 20, 30 últimos años la actividad de los tribunales constitucionales, los tribunales que desempeñan labores de justicia constitucional, de salvaguarda de los principios y valores constitucionales. Y eso es lo que quería yo poner de manifiesto para evidenciar la
importancia que tiene y, digamos, el acierto que han tenido los organizadores de celebrar estas jornadas. El título me parece excelente porque es el papel de la justicia constitucional en los procesos de asentamiento del Estado democrático en Iberoamérica. Así pues, sobre estos presupuestos y sobre esta importancia, cedo el protagonismo a mis dos compañeras de mesa. Por un lado, Catalina Botero, a la izquierda, decana de la Facultad de Derecho de los Andes y vieja no, pero antigua amiga de esta casa. Me acuerdo, yo creo que fue la última vez que nos vimos con Rubio Llorente en una comida aquí, con ocasión también de unas jornadas que celebrábamos. Sí. Y, por otro lado, Ana Virginia Calzada, presidenta que fue de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Costa Rica, Sala Cuarta que ha sido un poco la punta de lanza de la justicia constitucional en Iberoamérica, con personajes tan singulares como Rodolfo Pisa, cuando contaba que hasta la petición de un menor, de un niño de 7 años, 8 años, que se habían separado sus familiares y la situación en la que se encontraba, y que él fue capaz de rescatar para, de algún modo, rescatar de la papelera para, de algún modo, declarar la inconstitucionalidad o la lesión de derechos que allí se estaba realizando sobre el menor. Yo creo que son dos excelentes ponentes para el tema de justicia constitucional y evolución política, y les dejo con la reflexión de Ana Virginia Calzada. Sí, perdón. Está antes. Primero, Catalina Botero, para hablar de justicia constitucional y crisis bélica. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, a la Universidad Carlos III, a la cátedra, a mi queridísimo amigo Pablo Berestrems, que siempre es un placer venir a Madrid, aunque sea para verlo unos minutos, y por encontrarme a otros amigos a los que no veía hace mucho tiempo y hablar de un tema que yo creo que es esencial hoy, porque creo que estamos afrontando una crisis de constitucionalidad, una crisis democrática en América Latina, y el papel del derecho constitucional me parece fundamental. Yo voy a dividir esta exposición en cuatro puntos para detenerme al final en el papel de la justicia constitucional en el proceso de transición a la paz. Y quiero empezar diciendo que la historia de Colombia no es necesariamente la historia de América Latina en términos de justicia constitucional. Es decir, yo creo que hoy no podemos hablar, como podíamos haberlo hecho hace década y media, de un derecho constitucional latinoamericano con fuerza que de manera colectiva está creando una nueva manera de entender y hacer el constitucionalismo. Yo creo que hoy América Latina está fragmentada. Creo que no es lo mismo hablar de Colombia que hablar de Venezuela o hablar incluso. Es tan volátil lo que está pasando que no es lo mismo hablar del correo del Ecuador de Lenin Moreno al Ecuador de Rafael Correa. Yo creo que no es lo mismo hablar de Perú, con todos los problemas que está teniendo Perú en este momento, con la encrucijada en la cual está, digamos, inmerso, hablar de Perú o hablar de Nicaragua, por ejemplo. Yo creo que hay una gran fragmentación y que lo que estamos viviendo en buena parte de los países es lo que podría ser denominado un constitucionalismo abusivo. Es el uso del
del derecho constitucional para asaltar los principios del constitucionalismo. Y eso es extraordinariamente grave. Pero no es lo que pasa en Costa Rica, no es lo que pasa en Colombia, no es lo que pasa en algunos otros países de América Latina. Entonces, yo sí creo que hay que hacer hoy esa diferencia, una diferencia que hasta hace muy poco tiempo no era necesario hacer. Y creo que no es el caso simplemente de un país, no creo que sea simplemente Venezuela. Creo que más de un país ha tenido regresiones serias y digamos, dramáticas, que no se originan en que esos países no hayan cumplido las expectativas del constitucionalismo de la década de los 90 o de principios de siglo. Algunos académicos sostienen que es mentira, que América Latina no tiene esa regresión, que lo que pasa es que, claro, no ha satisfecho las expectativas que se esperaba, que el constitucionalismo latinoamericano tenía unas promesas que no se han podido cumplir, pero que no hay una verdadera regresión. Yo creo que están equivocados. Yo creo que hay una regresión y no me refiero solo al caso de Venezuela. Y creo que uno debería dejar de leer informes como Doing Business del Banco Mundial y empezar a leer lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Relatoría de Libertad de Expresión u otros órganos de supervisión de tratados para entender lo que realmente está pasando en América Latina en materia de democracia y derecho constitucional. Pero yo me voy a centrar en el caso de Colombia. Y Colombia sí ha resistido. Colombia ha tenido regresiones, pero han sido regresiones, digamos, pendulares, que caben dentro de la anormalidad normal de un Estado como Colombia. ¿Qué quiero decir con anormalidad normal? Nosotros vivimos un conflicto armado que acaba de cerrarse con un acuerdo de paz, pero teníamos un constitucionalismo vibrante, vigoroso, sofisticado en la mitad de una guerra. Eso es una anormalidad normal. Entonces, las regresiones que hemos tenido, yo creo, por ejemplo, que una parte importante del segundo gobierno de Álvaro Uribe supuso una regresión constitucional, que la política de seguridad democrática tuvo unos efectos colaterales, como se llaman en la guerra, graves para el derecho y para el Estado constitucional. No me refiero solamente a las ejecuciones extrajudiciales, hay más de 4.000 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, sino incluso al recorte de la autonomía e independencia de algunos órganos que eran autónomos e independientes, pero luego logró recomponerse y pues estamos en ese movimiento, digamos, pendular que no se ha salido de esa anormalidad normal del régimen colombiano. O sea, ahí voy a hablar de los cuatro grandes momentos del constitucionalismo colombiano para luego dar paso a Costa Rica y que podamos hablar, digamos, ya más de América Latina. ¿Cuáles son esos cuatro grandes momentos del constitucionalismo colombiano que ha logrado otra vez resistir como no han logrado resistir otros países? El primero es el fundacional, la Constitución de 1991. Nunca en la historia de Colombia una constitución había sido fruto, digamos, de una asamblea constituyente igualmente participativa, igualmente representativa e igualmente deliberativa. Es decir, esas tres condiciones no se han cumplido nunca en un órgano constituyente, del constituyente primario o el constituyente delegado, no se había producido en la historia republicana. Que realmente hubiera ese nivel de representación, de participación y de deliberación. Y de ahí salió una constitución que, a pesar de haber sido hecha en el contexto, digamos, de lo que se llamó el consenso de Washington, es decir, un momento en donde América Latina está saliendo de la crisis de los 90 y apostándole, una crisis económica dura, y apostándole al neoliberalismo como forma de crecimiento económico, la constitución política adopta el modelo del Estado social y democrático de derecho. Entonces, si bien tiene un componente de desregularización, un componente propio, digamos, del neoliberalismo incorporado en el derecho constitucional, tiene un catálogo muy generoso de derechos sociales, económicos y culturales, un catálogo muy generoso de derechos civiles y una muy robusta justicia constitucional. Es decir, la Constitución como norma, para utilizar la famosa expresión incluye ese catálogo de derechos y una justicia constitucional muy robusta, otorgándole a todos los jueces la facultad de ser jueces constitucionales, con plazos constitucionales para el recurso de amparo o la acción de tutela y la acción de inconstitucionalidad, en una rama judicial que era independiente. Por razones históricas,
Colombia creó las condiciones para que la rama judicial fuera realmente independiente del poder político. Y la Constitución favoreció esa independencia. Creó el Consejo de la Judicatura, generó mayor autonomía presupuestal, o sea, la Constitución dio más independencia a la rama judicial, incorporó este catálogo de derechos y aparte creó una justicia constitucional increíblemente robusta. Y eso es un primer momento, que es el momento, digamos, fundacional del constitucionalismo, del nuevo constitucionalismo colombiano, que por supuesto recoge cosas buenas que habían pasado en Colombia antes, pero yo creo que sí es un cambio de paradigma. Un cambio total de paradigma. Si el centro de la constitución política es la persona y sus derechos, no es la autoridad. Colombia había construido su Estado nacional a partir de un constitucionalismo que tenía como centro, como eje, la autoridad. La autoridad que permitía crear la unidad nacional, tener gobernabilidad. Esto le da un giro copernicano y el centro de la Constitución es la persona humana. Y así empieza a operar. Y hace solo unas semanas en Colombia se interpuso el recurso de amparo número 7 millones. 7 millones de personas que sin necesidad de abogado, en un recurso expedito, idóneo para la defensa de los derechos fundamentales, acudieron a los jueces para resolver sus conflictos. Sus conflictos entre particulares, porque en Colombia existe la figura de la aplicación horizontal de los derechos fundamentales, en casos, por supuesto, de subordinación, indefensión, en casos específicos, pero existe. Cuando el Estado no opera y mi vecino está contaminando la fuente de agua y el Estado no opera, entonces yo puedo interponer un recurso de amparo porque estoy indefenso frente a la contaminación que mi vecino genera, o frente a las autoridades porque están obligadas a hacer o a dar y no lo hacen, o porque la Constitución establece una obligación que las autoridades no están cumpliendo. De manera subsidiaria, pero bueno, un día podríamos hablar de qué ha pasado con el recurso de amparo, pero el hecho es que llevamos 7 millones de amparos, y no es poco que en un país que está pasando por un conflicto armado en donde hay una enorme desconfianza institucional, la gente confía en los jueces constitucionales para que les resuelva sus problemas. A partir del primer momento constitucional, lo segundo que pasa, que me gustaría mencionar, es que los jueces constitucionales y la Corte Constitucional se toman en serio su papel. Y se produce un catálogo, se produce una serie de decisiones que han sido comparadas con las decisiones que adoptó la Corte hindú, la Corte surafricana, o yo diría que la hindú y la surafricana básicamente, bueno, sí, básicamente la hindú y la surafricana, como una nueva manera de responder a las demandas sociales cuando hay subrepresentación política y el aparato estatal está aquietado y el aparato estatal es inconmovible frente al sufrimiento y frente a las demandas que tienen que ver con las promesas constitucionales. Y entonces ahí los jueces asumen un activismo que por supuesto puede ser enorme, sobre el cual hay que discutir, digamos, pero asumen un activismo necesario ante la quietud, digamos, del aparato político, ante la falta de respuesta de los órganos políticos, de representación política o de ejecución, o digamos ejecutiva. Y entonces ahí yo simplemente voy a mencionar algunas decisiones que me parecen importantes. En materia, por ejemplo, de derechos civiles, la Corte Constitucional colombiana se toma en serio el derecho a la muerte digna a partir de la dignidad humana. En esto la Corte sigue mucho más la jurisprudencia alemana y española que la jurisprudencia norteamericana. Es más una Corte de un Estado social y democrático de derecho que de un constitucionalismo liberal típico del de los Estados Unidos, en donde los derechos sociales, por ejemplo, se garantizaban en virtud de derechos civiles o de cláusulas como el debido proceso. En Colombia, la cláusula de la dignidad humana sumada a los derechos sociales, civiles, económicos y culturales, pues da lugar a que se produzcan decisiones como las siguientes. En este segundo momento, digamos, del constitucionalismo más vigoroso de la Corte Constitucional, pero también de los jueces constitucionales. En materia civil, por ejemplo, le ordena al Estado regular la eutanasia. El Estado se demoró 20 años, pero ya salió el decreto que regula el derecho a la muerte digna.
despenaliza el consumo de la dosis mínima de drogas. Estamos en un proceso de involución. El nuevo gobierno fue elegido en virtud del apoyo de grupos ultraconservadores que creen que el problema de la droga se resuelve con más prohibicionismo. Algunos de nosotros creen que eso es exactamente lo que necesitan las mafias, más prohibicionismo, porque eso genera mayor rentabilidad en el negocio. Pero bueno, esos grupos ultraconservadores exigen su parte, y su parte es que ahora hay unos decretos que están involucionando en estos avances de la Corte, pero la Corte despenaliza la dosis personal en materia de derechos sociales, por ejemplo. Buena parte de las sentencias de la Corte Constitucional estaban dirigidas a que el Estado cumpliera lo que las leyes prometían, una pensión. La gente trabajaba 20 años, cotizaba, y luego se tenía que demorar, no sé, 6, 10 años en que le reconocieran la pensión. Eso no se movía nunca. Pues a través del recurso de amparo se empezó a mover. La gente empezaba a decir, ¿dónde está mi pensión? ¿Cuál es el trámite? ¿Por qué no me lo han dado? Es mi mínimo vital. Y ahí la Corte ha usado mucho el concepto de mínimo vital en materia de derechos sociales, pero sobre todo para garantizar derechos que ya están consagrados en las leyes. Cuando se habla del activismo social de la Corte Constitucional, en realidad, en la mayoría de los casos, la Corte lo que ha hecho es obligar al Estado a cumplir aquello que las leyes ya establecían, como por ejemplo el derecho a la pensión. Pero también hay otras obligaciones de dar que no estaban en las leyes, que según la Corte surgen directamente de la Constitución. Algunas, por ejemplo, en materia de salud. El plan de salud, el plan obligatorio de salud al que tienen derecho todas las personas que cotizan salud en Colombia, no incluía el tratamiento para enfermedades que podían conducir a la muerte, enfermedades muy dolorosas que podían conducir a la muerte de los pacientes, no estaban incluidas en ese plan obligatorio de salud, y la Corte consideró que tenía que existir un replanteamiento de esas prestaciones y tenía que incluirse el derecho a la salud. Y como eso, algunos otros derechos sociales, pero también derechos culturales. La Corte reconoció los derechos, por ejemplo, de los pueblos indígenas a su propio territorio, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, el derecho a la vida comunitaria de la comunidad indígena, una comunidad indígena que podía ser destruida, por ejemplo, porque iba a ser atravesada por una carretera. Entonces la Corte ponderaba el derecho al desarrollo y todos los derechos que se derivan del derecho al desarrollo con el derecho a la supervivencia de la comunidad a partir del derecho a la vida, entendiendo que ese derecho podía aplicarse a comunidades en un estado como las comunidades indígenas, en un estado multicultural. Y el control al presidencialismo. El control al presidencialismo, hay dos decisiones importantes. La primera se refiere a esta etapa. Yo primero hablé del momento fundacional de la Constitución, ahora estoy hablando de las sentencias de la Corte muy rápidamente, y cierro con este segundo momento, que son las sentencias de la Corte, digamos, ese constitucionalismo que se toma en serio los derechos y que se toma en serio la división de poderes, y establece, por ejemplo, que el hecho de que estuviéramos en conflicto armado interno no era suficiente para declarar un estado de excepción. Colombia había vivido en estado de excepción. ¿Qué significa vivir en estado de excepción? Que el presidente decretaba el estado de excepción, nadie hacía control a eso y por lo tanto él se adjudicaba a sí mismo la facultad de hacer leyes, como pasa en cualquier estado de excepción. Y eso era normal en Colombia. ¿Por qué? Porque estábamos en guerra. La Corte dijo, mire, la guerra hace parte de la normalidad colombiana. El Estado ya tiene que haber aprendido a manejar eso dentro de la normalidad. Tenemos que ser capaces de vivir en la normalidad institucional, y eso significa que quien legisla es el legislador, porque es quien tiene la representación suficiente para tomar las decisiones que limitan los derechos de las personas, y eso son las leyes. Cualquier ley limita los derechos de la persona. El Código de Tránsito, el Código Civil, las leyes comerciales, las leyes financieras, las normas tributarias, eso lo tiene que hacer el legislador, las normas penales, eso tiene que hacer el legislador. La Constitución ya había establecido unas cláusulas que hacían que el legislador tuviera mucho más, que prohibían la deslegalización de ciertas facultades, la transmisión de facultades legislativas al Ejecutivo, pero la Corte va mucho más allá y dice, yo voy a controlar el fondo de los decretos
a través de los cuales se dicta el Estado dicta el estado de excepción. Y eso fue duro, fue difícil, pero hoy es relativamente asumido. Ese es el segundo momento, el momento vigoroso de una Corte Constitucional vibrante que se toma en serio de los derechos y una gente que empieza a sentirse ciudadana por primera vez. Personas completamente humildes que por primera vez en su vida pueden ir a poner un recurso ante un juez porque las botaron del trabajo, porque estaban embarazadas, porque al muchacho lo botaron del colegio porque tenía un piercing o porque tenía una cierta orientación sexual. Luego viene el tercer momento, que es muy rápido, es una decisión, que es la decisión a través de la cual la Corte Constitucional Colombiana, el 26 de febrero del 2010, decide que la norma que se iba a someter, o sea, que a refrendación para permitir un segundo mandato del presidente Álvaro Uribe, era inconstitucional. En 1990, todas las constituciones, en la década de los 90, todas las constituciones prohibieron la reelección. O la reelección directa, o la reelección inmediata, perdón, o la reelección sucesiva, o la reelección, digamos, indefinida. En todas se estableció un límite a la reelección, porque estábamos en lo que se llamó la tercera ola democratizadora. Nadie quería presidentes que se eternizaran en el poder. Voy a sacar a Cuba de los 19 países de América Latina. En 15 se han flexibilizado esos límites. Muchos con presidentes en el poder. Presidentes en el poder que han flexibilizado los límites para poder mantenerse en el poder, que han cambiado las reglas del juego estando jugando en la cancha para seguir en el poder. Sí, Menem, Fujimori, Uribe, bueno, puedo seguir. En Venezuela Hugo Chávez, en Ecuador Correa, bueno, puedo seguir. En Colombia, el presidente Uribe cambia las reglas del juego para someterse a una segunda reelección y gana. Una vez electo, intenta cambiar nuevamente las reglas del juego para someterse a una tercera reelección. Y la Corte Constitucional le dice, con ponencia de mi querido amigo Humberto Sierra, le dice, hasta aquí le llegó. Esto es inadmisible. Si hay una tercera reelección, usted tendría tanto poder, porque el poder que tiene el presidente de designar funcionarios, de intervenir en otros órganos, es tan alto que con 3 periodos consecutivos usted podría controlar todos los órganos que están destinados a controlarlo a usted. Y eso disuelve en la realidad, materialmente, sustancialmente, los frenos y contrapesos. Entonces, mientras otras cortes, como la Corte de Costa Rica, no con un presidente en ejercicio, felizmente, pero la Corte de Costa Rica fue la primera, por 2 razones distintas, una razón procesal y otra razón sustancial. Luego 3 cortes, la Corte de Nicaragua, la Corte de Bolivia y la Corte de Honduras, toman la decisión contraria, deciden que la norma que prohíbe la reelección es inconstitucional, porque viola el derecho a la igualdad, lo cual es completamente absurdo y solo se explica. El único caso que fue distinto fue el de Costa Rica, porque Costa Rica utilizó, Costa Rica lo que hizo fue que el argumento de Costa Rica era, por un lado, que violaba el Pacto de San José de Costa Rica, pero por el otro lado, que la norma constitucional que había prohibido la reelección realmente no había sido hecha por el constituyente primario, sino por el constituyente delegado muchos años después, y que el constituyente delegado no podía establecerle un límite a lo que el constituyente primario había hecho. Por lo tanto, ahí pues por lo menos es discutible. Los otros 3 casos son indiscutibles. Lo que hubo fue un control absoluto del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y los jueces le rindieron pleitesía al presidente y le permitieron quedarse de por vida a Honduras, Nicaragua y Bolivia. Termino con el cuarto momento. Del constitucionalismo constitucional colombiano, que a mí me parece muy relevante. Y creo que tengo solo unos minutos para hacerlo, que es el de la paz. Entonces tenemos un primer momento que es la Constitución. Tenemos un segundo momento de una corte súper sofisticada y unos jueces independientes, vigorosos, que renuevan el derecho, que constitucionalizan el derecho civil, el derecho penal, y que otorgan derechos civiles, que obligan al Estado a cumplir lo que prometió.
Tenemos un tercer momento de control al Poder Ejecutivo que no fue menor, que es decirle al presidente más popular de la historia reciente de Colombia, no hay un tercer mandato. Y luego tenemos un cuarto momento, que es un momento muy difícil para la justicia constitucional colombiana, que es el que se refiere al control constitucional de la paz, de la transición a la paz. Y esto es dificilísimo. Y es dificilísimo porque se produce en un contexto de altísima polarización. En general, los procesos de transición, digamos, hay tres tipos de procesos de transición. Es muy difícil hacer las tipologías de los procesos de transición. Los procesos de transición son casi únicos, pero uno podría decir, mira, hay tres transiciones dentro de la Constitución que no suponen ningún riesgo constitucional. En Colombia hubo varios grupos guerrilleros que se acogían a leyes de amnistía o de indulto. Eso no suponía, en principio, admitidas por la Constitución, digamos, no suponía un desafío al constitucionalismo, ¿no? Transiciones de la guerra o de conflictos armados que tienen desecho al país, en donde hay países inviables, digamos, donde hay un constitucionalismo que no opera, a la paz. Entonces ahí lo que se hace es una nueva constitución. Entonces tampoco, bueno, digamos, estamos en un proceso de hacer una nueva constitución. En Sudáfrica, por ejemplo, se hace una constitución transitoria, en ese proceso dificilísimo de transición del apartheid a la democracia, una constitución transitoria, y luego lo que tienen que ver los nuevos constituyentes es que la nueva constitución respete los principios de la constitución transitoria, está bien, pero este experimento colombiano de hacer la transición de una guerrilla que lleva casi 60 años en armas, que ha cometido atrocidades, que está dispuesta a dejar las armas, que son 8.000 hombres armados hasta los dientes, enriquecidos, poderosísimos, menguados por una política de seguridad que los ha menguado, pero la guerra de guerrillas revive con una facilidad enorme. Se esconden y en Venezuela pues se meten en la frontera en Venezuela y ahí no los toca nadie. O vamos a bombardear Venezuela. Nadie va a bombardear Venezuela. Bombardearon Ecuador, pero bombardear Venezuela con ese loco que tienen los venezolanos de presidente, pues es lo que faltaba para que se arme la guerra, que es lo que necesita, a mi juicio, el presidente Maduro para relegitimarse. Entonces, realmente la guerrilla no tenía que desmovilizarse y era muy poderosa y tenía las rutas del narcotráfico y era un ejército armado, jerarquizado, disciplinado, preparado para la guerra, que conoce las selvas de Colombia, y esa gente decide entrar a un proceso de paz. Y se van a La Habana y hacen una negociación de 6 años, de más de 6 años, y firman un acuerdo de paz que tiene un punto sobre drogas. Es un acuerdo ambicioso. Tiene un punto sobre drogas, tiene un punto sobre tierras, tiene un punto sobre búsqueda de desaparecidos y, digamos, protección de víctimas. Y justicia transicional y una justicia especial para juzgar a los crímenes, quienes han cometido los crímenes más graves. Bueno, tiene una serie de puntos importantes. Y ellos firman en La Habana este acuerdo y lo someten a refrendación en Colombia. ¿Y quién se iba a imaginar que eso iba a perder? O sea, ¿cómo puede perder en las urnas la refrendación un acuerdo que quiere terminar 60 años de guerra? Cuando además el presidente anterior, expresidente Uribe, había dicho que la justicia a veces que la paz a veces justifica sacrificios en la justicia. Lo había dicho, está en todo el récord, lo dijo en Naciones Unidas. Cuando en Colombia esto ya había pasado varias veces, de manera mucho menos exigente para los grupos que se desarmaban que lo que estaba pasando con las FARC. ¿Cómo podíamos perder? Y yo digo podíamos porque yo estaba al lado de los que quería ganar. Pues perdimos. Por 56.000 votos, 54 o 56.000 votos de 13 millones. El país se dividió en dos exactas mitades, menos 56.000. Y las elecciones, digamos, se pierden por un voto. Estos 56.000 inclinaron la balanza hacia el no
y la polarización aumentó. Si la polarización venía creciendo porque es políticamente muy rentable, ahora sí que aumentó brutalmente. Y los que ni siquiera ellos creían que iban a ganar, se demoraron en la locución, todo el mundo estaba sorprendidísimo, porque además ganar por 56.000 votos, los que ganaron capitalizaron la victoria para irse en contra del acuerdo, pero el acuerdo estaba firmado, se habían demorado 6 años, esta gente ya estaba pues concentrada. A partir de ahí los guerrilleros caminaron por las selvas de Colombia y se concentraron en una zona, se entregaron las armas, fueron custodiados por unos cinturones de seguridad de Naciones Unidas. El ejército de Colombia, su enemigo, los custodió para cuidarlos. Y resulta que la mitad del país estaba en contra de eso. Y resulta que quien tenía que decidir si eso era constitucional o no era la Corte Constitucional de Colombia, con la mitad del país en contra. Ese acuerdo no es una norma jurídica, ese acuerdo tuvo que haber pasado por el Congreso para convertirse en norma jurídica. Y lo primero que hizo, la primera reforma constitucional, fue decir dos cosas. Todas las normas que vamos a pasar para implementar ese acuerdo en la mitad de este contexto de enorme polarización y además electoral. O sea, era un contexto de polarización al cual se sumaba un contexto electoral. El peor de los momentos para una justicia contramayoritaria, para una justicia constitucional. El peor de los momentos. Lo que dijo esa primera reforma constitucional fue: todas las normas que pasemos van a ir a control automático a la Corte Constitucional Colombiana. No se pueden implementar todas si no van a la Corte Constitucional Colombiana. Y lo segundo que dijo fue: para alcanzar a hacer esto antes del cambio de gobierno, vamos a cambiar el procedimiento legislativo, con 2 cambios esenciales. Uno, todo el procedimiento legislativo se reduce a la mitad. En Colombia son, para hacer una ley, 4 debates. Ahí tenemos 2 cámaras, debate en comisión y debate en plenaria, debate en comisión y plenaria. Ahora se reduce. Y además hay unas normas que el presidente puede expedir a través de decreto. Y todas esas van a ir a la Corte Constitucional. Y la Corte se vio enfrentada a un país extraordinariamente polarizado por un tema dificilísimo, en donde tenía que hacer el control de constitucionalidad del proceso de paz, que es por excelencia un acto político. Voy a terminar muy rápido porque ¿cuánto me quedan? ¿2 minutos? 2. Entonces voy a terminar muy rápido para que... Ahí hay 2 teorías, la teoría del magistrado Carlos Bernal Pulido y la teoría de Rodrigo Primi. Yo me adscribo a la teoría de Rodrigo Primi y con esto termino. ¿Qué dice Carlos Bernal Pulido? Dice, mire, aquí hay una contradicción indisoluble. Las normas del proceso de paz, todo ese acuerdo de 600 páginas, todos los puntos de tierras, de incorporación de la participación en política, porque podían participar en política, derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, etcétera, es contrario a la Constitución. Entonces, si la Corte ejerce un control constitucional robusto, se cae el proceso de paz. O un control constitucional, digamos, normal, se cae el proceso de paz. Pero si queremos que prime el proceso de paz, tenemos que ocultar a la Constitución. Entonces, ahí lo que hay es que tomar una decisión política, básicamente. Estoy resumiendo, pero... ¿Qué dice Primi? Dice, no, esa Constitución nació con la vocación de ser una Constitución de paz. Esa Constitución tiene un artículo que obliga al Estado colombiano a hacer la paz. Por lo tanto, esta Constitución contempla que siempre y cuando esas normas no violen estándares internacionales, y no los violan, están en el marco del derecho constitucional. Porque además se me olvidó decir algo, la Corte Constitucional incorporó a su jurisprudencia la idea de que podía controlar el fondo de las reformas constitucionales porque el poder constituido podía reformar la Constitución pero no sustituirla. Entonces, si el poder constituido adoptaba decisiones que iban en contra de la esencia de la Constitución, la estaba sustituyendo, y ahí es donde Bernal dice, este acuerdo sustituiría la Constitución. Entonces y Uprimi dice no,
porque una constitución que tiene vocación de paz, no solo una interpretación originalista, sino en el propio texto de la constitución se consagra el derecho a la paz. Eso significa que ahí cabe ese tránsito constitucional, ese tránsito, digamos, del acuerdo de paz, que claro que establece unas normas que en principio van en contra del derecho a la justicia, porque pues de 5 a 8 años de una gente desminando cuando ha cometido todo tipo de violaciones de derechos humanos, pues no parece proporcional en términos del deber de juzgar y sancionar proporcionalmente esos crímenes. Pero en tanto tiene vocación de paz y encuentra ese derecho a la paz en su propio texto, se puede entender que ahí cabe el proceso de paz. Entonces el juicio de proporcionalidad, el juicio de constitucionalidad es en realidad un juicio respecto de los estándares internacionales de derechos humanos, los básicos, los mínimos de derecho penal internacional, por ejemplo. Mientras no se viole eso, no hay sustitución de la Constitución. Cabe en la Constitución. Bueno, la Corte ha tomado por lo menos 30 decisiones de las normas que se han expedido, y esa es la doctrina que adoptó. La Corte dijo, esto no sustituye a la Constitución, mi deber es garantizar que se satisfagan los mínimos del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho penal internacional, del derecho internacional humanitario y del Estado democrático, o sea, un mínimo de frenos y contrapesos, o sea, un mínimo de división de poderes. Si estamos ahí, estamos bien. Y hasta ahora ha hecho unas correcciones sustanciales al acuerdo, pero mantiene el acuerdo como se propuso. Y lo más importante, y termino con esta frase, es que la Corte tuvo desde el primer momento la idea de que todas las decisiones tenían que ser por consenso. Entonces ninguna decisión es perfecta. Siempre las decisiones tienen un pedazo de lo que cada grupo esperaría, porque en la Corte no todos los jueces piensan igual y no todos los jueces están de acuerdo con el acuerdo, pero todos están de acuerdo con que la única manera de sobrevivir es que esas decisiones sean de consenso. Y lo que a mí me parece que realmente ha sido más valioso de este proceso es que la Corte, con esa humildad republicana, todos los magistrados de la Corte renunciaron a algo, un poco, a sus propias convicciones para lograr hacer una decisión de consenso en estos temas tan difíciles en un país tan dividido. Y ese es como el cuarto momento del constitucionalismo colombiano. Por supuesto, después, durante el día de hoy y mañana podemos hablar sobre el tema. Y perdón, creo que me pasé algo. Tranquila. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Catalina Botero. Yo creo que lo procedente, y más viendo lo que se está organizando ahí atrás, que hagamos un pequeño alto y así además recuperamos un poquito la normalidad del programa con una segunda sesión sobre justicia constitucional y evolución política en la que intervendrían doña Ana Virginia Calzada y don Juan Silva Meza. Los dos países, los dos estados donde más naturalmente, por así decir, se ha desarrollado modelos de justicia constitucional, Costa Rica y México. Si os parece, hacemos un alto de 10 minutos y en 10-15 minutos volvemos a empezar.